bien? ¿Logran ver la pantalla? ¿Todo bien? Así para comenzar la clase. Un día, doctora, sí se ve y se escucha bien. Perfecto, entonces no creo que entren sus compañeros y entren igual los vamos a admitir. Vamos a empezar la clase, chicos. Hoy corresponde al tema de VIH. Es uno de los temas más importantes, tanto por su prevalencia como por el contenido y la exigencia de este, ¿no? La doctora Castro les va a exigir mucho con el tema de VIH, ya que, como saben, en nuestro país, VIH es una de las enfermedades más comunes, ¿no? Que sobre todo a nivel en el trópico. Y bueno, y por su relación que tiene con la tuberculosis, ¿no? La mayoría de los pacientes que tienen VIH también llegan a padecer tuberculosis, ¿no? Todo eso lo vamos a ir viendo en- cuando les presente el tema, y lo vamos a hacer ahora. Se ve la pantalla, ¿no? No tienen problemas, nada. Sí se puede ver. Ok, entonces vamos a empezar. ¿Qué es el, qué es el VIH o también conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana? Esta en sí es una enfermedad viral, como saben, es crónica, pero algo que siempre olvidamos es que es una enfermedad controlable, ¿no? Sabemos que una persona con VIH, pues es una persona inmunodeprimida, pero que su enfermedad puede controlarse, ¿no? Si ésta recibe un buen tratamiento, un tratamiento precoz y el paciente tiene muy buena adherencia al tratamiento, pues es una enfermedad bastante controlable, ¿no? Que puede mejorar o mantener un estilo de vida, ¿no? La calidad de vida ante todo. Este llega a afectar al sistema inmunológico del cuerpo humano. Ya la patogenia lo voy a explicar más adelante. Esta enfermedad o patología, si es que no se trata, puede progresar directamente hacia el SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es una enfermedad ya que compromete, ¿no? a todo el sistema, a todos los sistemas del hombre. Compromete su salud, incluso llega a ser mortal. Disminuye, ¿no? el tiempo de vida del paciente. El virus de inmunodeficiencia humana pertenece a la familia de los retroviridae del género lentivirus, es decir, que va a llevarse su tiempo, ¿no? en replicarse, en diseminarse y en afectar al cuerpo. Este principalmente va a infectar a los linfocitos CD4, pero también afecta específicamente a los macrófagos y a las células dendríticas. ¿Qué es lo que hace? Todo este proceso, ¿no? Va a destruir, va a replicarse, va a transformarse todo esto, generando un deterioro progresivo del sistema inmunológico del paciente. Hay dos tipos importantes del VIH, que es el VIH de tipo 1 y el de tipo 2. En el de tipo 1, que es el más prevalente y el virulento que encontramos en nuestro medio, y el de tipo 2, que sí es menos transmisible y es predominante en África Occidental, ¿no? No lo encontramos comúnmente en nuestro medio. Este es un virus ARN que es monocatenario, ¿no? Es solo un filamento y son solo dos copias. Este contiene proteínas, ¿no? Proteínas, enzimas, entre otros. Proteínas como ser la GP120, la proteína GP21, que los van a ayudar con su unión hacia los linfocitos CD4. Contiene una membrana, tiene otras proteínas a nivel de la cápsula, como ser la proteína P24. Es un genoma ARN, ¿no? Como les mencioné, pero además tiene enzimas como la transcriptasa reversa, las integrasas, las proteasas, los cuales van a actuar a nivel del ciclo de replicación de este virus. Bueno, el SIDA en sí tienen que aprender a diferenciarlo, ¿no? Del VIH. El VIH, como decimos, es la primera infección, la prima infección. Y el SIDA ya se considera el VIH más infecciones oportunistas y neoplasias asociadas. Eso es importante. Cuando hacen esa diferencia, tanto por el tiempo, ¿no? SIDA, digo, VIH al inicio, SIDA en la etapa final, pero también diferencienlo. Esta es la diferencia que les pide la doctora Castro, pero también la doctora Chiarella, ¿no? ¿Qué es para ustedes el SIDA? Para la doctora basta que ustedes le digan que el SIDA es el VIH más infecciones oportunistas y algunas neoplasias asociadas. Con eso, tranquilamente la doctora no les va a preguntar mucho. Respecto al ciclo de replicación de este virus, como pueden ver, ¿no? El virus consta de un ARN, como les mencioné, las cápsulas y las proteínas. Lo que hace este virus es unirse, ¿no? Por sus proteínas de superficie, que son las proteínas GP120. Se une con estos receptores, con los receptores de la célula, con los receptores de la CD4 y también hay otros correceptores. ¿Dónde están? Los correceptores, ¿no? Como ser la CCR5, la CXR4. Todo esto va a facilitar que haya una fusión que está mediada por las proteínas, tanto por la GP120 como por la GP41. Todo esto hace que
el virus puede introducirse dentro de la célula, ¿no? Gracias a estos receptores que hemos mencionado y sus correceptores. Entonces se introduce y a través de las enzimas, ¿no? Como ser la transcriptasa reversa, el ARN monocatenario que hemos mencionado se transforma o se convierte en ADN. Y entonces es el ADN el que se va a integrar junto con el genoma viral a través de las integrasas. Ahí ocurren ya los procesos ¿cómo es esto? De transcripción y traducción. Se genera el ensamblaje de estos viriones inmaduros que van a ir madurando y al final ocurre esto, la gemación. Todo este proceso, ¿no? Para que termine la gemación, la formación de los viriones y al final la maduración viral, ¿no? Mediante las proteasas, entre sus enzimas, las proteasas. Y todo esto nos lleva a que haya una destrucción celular. Una vez que estos viriones maduren, generan la destrucción del linfocito al que infectan, genera la apoptosis, la destrucción por el sistema inmune. O sea, se genera una respuesta inmunitaria crónica, lo cual va a disminuir progresivamente los CD4, ¿no? Va a deprimir el sistema inmunológico progresivo, y esto a través de fases o por fases, una fase aguda, una fase crónica y ya finalmente la etapa de SIDA, ¿no? Que es cuando el sistema ya está inmunodeprimido y además tiene otras comorbilidades. La transmisión de este virus, como bien sabemos, ya es muy conocido, ¿no? La principal vía es la vía sexual, puede ser heterosexual y homosexual en países europeos predominantemente. El uso, ¿no? Las relaciones sexuales sin protección, también es la utilización de las agujas, de las inyecciones de pacientes adictos a drogas, las transfusiones que ya no son muy comunes, ¿no? Por el estricto control que hay en los centros de transfusión, la transmisión vertical, ¿no? De madre a hijo y también el personal médico. Después hay otras que son vías no transmisibles, ¿no? Esto es muy importante que lo comuniquen a las personas. Como bien sabemos, en nuestro medio hay personas que no conocen, ¿no? Personas incultas, se podría decir, personas que no han recibido este tipo de información, y es muy importante que ustedes lo pueden explicar de manera adecuada, explicarles que el VIH no se transmite por el contacto físico, o sea, el contacto mano a mano, utilizando utensilios de cocina, utensilios de uso como los platos, vasos, cucharas, entre otros, a través de los besos, ni la picadura de los mosquitos, ni el contacto con agua, ¿no? Con una persona infectada. Respecto a la epidemiología de esta enfermedad, ha sido identificada, ¿no? en 1981, pero hasta ahora continúa teniendo un impacto sanitario, social y económico alto en casi todos los países, ¿no? Según la OMS o el ONU-SIDA, desde el 2024 al 2025, reporta que hay aproximadamente 39 millones de personas que viven con el VIH, y el 65% de estos 39 millones están en África subsahariana, ¿no? Después en América Latina sí ha habido un incremento en los jóvenes, sobre todo este grupo etario. Se calcula que para el 2020 estaban recibiendo tratamiento pacientes con VIH del 27.5 millones de personas, ya que para el 2020 había solo 37 millones de personas, que hasta el 2024-25 ya se incrementaba a 39 millones de personas, ¿no? Que viven con el virus del VIH. Para el 2020, solo de estas personas, solo el 73% de los 38 millones estaban recibiendo un tratamiento antirretroviral, ¿no? Uy, déjeme un ratito, lo que unos compañeros se han unido. Creo que no. Uy. No puede ser, ya calculamos. Ay. Ya. Listo, chicos, continuamos. De estos hemos mencionado que solo el 73% de estos 38 millones que eran para el 2020 estaban recibiendo tratamiento antirretroviral. También ya se ha avanzado, ¿no? En la prevención y la eliminación de la transmisión materno-infantil, ¿no? De la madre al hijo, la transmisión vertical. Eso a través
de que las mamás también estaban recibiendo un tratamiento antirretroviral y además que cuando la carga viral en una mujer embarazada se sale como indetectable en los laboratorios, ya se realiza, ¿no?, lo que es la cesárea, como profilaxis más o menos lo manejan. En el 2020, el 85% de todas las mujeres embarazadas con VIH, el 1.1 millones de mujeres, estaban recibiendo ya antirretrovirales, ¿no? Y a nivel en nuestro país, la distribución de los casos por departamentos nos dice, ¿no?, que el 85% de los casos se encuentran divididos entre Santa Cruz con un 44% y La Paz con un 22%. En Cochabamba reportados un 19% y el 15% al resto de los departamentos, ¿no? Listo. Como les había mencionado, la clasificación. El VIH, esta patología, se va a clasificar en fases: la fase aguda, la fase crónica y la etapa final, que es la fase SIDA. Pero cabe recalcar que entre la fase aguda y la fase crónica existe un periodo ventana. ¿A qué nosotros consideramos el periodo ventana? Es el tiempo que transcurre desde el momento de la infección hasta que ya se reportan, ya se puede detectar en los laboratorios, ¿no? Que las pruebas laboratoriales que lo puedan detectar. En este periodo ventana es importante que ustedes sepan que el virus está presente en el torrente sanguíneo, aunque no se manifiesta en las pruebas, pero está presente, es transmisible, pero que hay pruebas específicas que lo pueden detectar. Por ejemplo, la principal es la PCR, ¿no?, para el VIH, que se puede detectar o puede detectar la carga viral desde los 10 hasta los 14 días. Pero también otros métodos como ser el ELISA lo van a detectar desde los 15 a los 20 días y finalmente la prueba rápida de los anticuerpos que ya pueden detectar la carga viral de las 3 hasta las 12 semanas incluso. La fase aguda corresponde entre las 2 a las 6 semanas tras la infección, o sea, el contacto, 2 a 6 semanas, la infección. Fase aguda es la infección primaria o el síndrome retroviral agudo. Esta se caracteriza porque tiene una alta carga viral y hay un descenso transitorio o progresivo, ¿no?, de los CD4, llega a ser muy contagioso, no hay anticuerpos. Es por eso que las pruebas que se realizan en esta etapa o en la primera fase son negativas. Eso es importante, ¿no?, que ustedes lo diferencien, porque, por ejemplo, les llega un paciente que ha tenido contacto sexual sin protección y ya ha pasado un día, 2 días, la persona le dice, no, tengo VIH, no nos hemos cuidado, entre otras cosas, entonces ya la persona se asusta y viene directamente. Quiero que me haga un laboratorio. Han pasado 2, 3 días. No es mucho tiempo. El resultado le va a salir, aunque le piden en ese momento, le va a salir negativo. ¿Por qué? Porque no tenemos anticuerpos. Entonces, es importante que ustedes diferencien, ¿no? Existe un periodo ventana y desde qué momento ustedes pueden pedir laboratorios. Si lo más pronto es pedirle directamente un PCR para el VIH que les va a salir o va a detectar cargas de los 10 hasta los 14 días, mínimo, ¿ya? Y ya en adelante piden el ISA 15 a 20 días y pruebas rápidas desde las 3 a las 12 semanas. Eso de memoria, chicos, ¿ya? Después, fase aguda, listo, pasamos periodo ventana y ya hacia una fase crónica. La fase crónica se manifiesta desde los 10 a los 15 años. Como dijimos, ¿no? Es un lentivirus, va a tardar. Entonces, 10 a 15 años si es que no recibe tratamiento. Esta suele ser una fase asintomática y si en caso presentase síntomas, pues los síntomas son leves, ¿no? Tiene una replicación viral persistente, hay un descenso progresivo de los CD4. También como fase final está el SIDA, que se caracteriza por tener linfocitos TCD4 por debajo de las 200 células por milímetro cúbico. Ya hay una severa inmunodeficiencia, ¿no? El paciente está inmunodeprimido y ya se manifiestan las infecciones oportunistas y las neoplasias. Respecto a las manifestaciones clínicas de cada fase, la fase aguda se caracteriza por síntomas como un cuadro pseudocatarral, ¿no? Se parece mucho a un resfriado. Se manifiesta con fiebre, malestar general, el paciente está fatigado, tiene sudoración nocturna. A nivel cutáneo, a nivel de las mucosas, se manifiesta un exantema maculopapular en tronco y cara, hay úlceras orales o genitales, hay faringitis que no son purulentas, ¿no? Se parece a un cuadro catarral. A nivel linfático, hay adenopatías que son generalizadas, son persistentes. El paciente presenta náuseas, diarreas, vómitos en algunos casos. A nivel neurológico, que suele ser raro, tiene una cefalea persistente y una meningitis aséptica. Ya en una fase crónica, como dijimos, es asintomático y se presenta síntomas son leves, como fatiga y pérdida ponderal de peso, ¿no?, que es leve.
A nivel linfático, que presenta adenopatías generalizadas que son persistentes. A nivel cutáneo puede manifestar una dermatitis seborreica, como un herpes zóster, una candidiasis oral recurrente. A nivel respiratorio ya puede manifestarse, ¿no?, infecciones respiratorias frecuentes y a nivel digestivo con diarrea crónica. En la etapa de SIDA ya hay una fiebre persistente. El paciente refiere sudoración nocturna y está caquético. El paciente está flaquísimo, ¿no?, por la pérdida de peso progresiva. Ya presenta neumonía por neumocistis girovesis, ¿no?, las infecciones oportunistas, tuberculosis diseminada. A nivel neurológico ya toxoplasma cerebral, la demencia asociada con el VIH. A nivel ocular, la retinitis por citomegalovirus. A nivel digestivo, la candidiasis esofágica, las criptosporidiosis. A nivel cutáneo, el sarcoma de Kaposi, la presencia del herpes simple diseminado, entre otros, ¿no? A nivel hematológico puede manifestar anemia y las trombocitopenias. Entonces, como ven, la sintomatología es progresiva y finalmente se manifiestan infecciones oportunistas y las neoplasias asociadas. Después, entre las infecciones oportunistas, las más comunes ya la vimos, ¿no?, el primer día, el lunes. Las más comunes: neumonía por neumocistis girovesi, toxoplasma cerebral, criptococcus menilla, retinitis por citomegalovirus, las tuberculosis pulmonares, entre otros. Las más comunes son estas. Y las neoplasias, el sarcoma de Kaposi, el linfoma no Hodgkin y el CA cervical invasor, ¿no?, que estos ya son más graves, ¿no?, que van a complicar aún más el cuadro. Para el diagnóstico, este cuadrito, con que se sepan este cuadrito, suficiente, chicos. Las personas que requieren VIH, ¿cuáles son? Ya dijimos, ¿no? Personas que han tenido contacto sexual sin protección, con personas de alto riesgo, ¿no?, como trabajadoras sexuales, personas que no conocen, parejas extrañas, entre otros, ¿no? Personal de salud, personas que han tenido contacto con jeringas con sangre, entre otros, ¿no? Bueno, todas estas personas hay que darles, ¿no?, una asesoría, consejería y pedirles su consentimiento informado antes de realizar una prueba para VIH. Importante esto, chicos, consentimiento informado en cualquier lado, esto no se les tiene que olvidar, ¿ya? Entonces, empezamos pidiéndole una prueba rápida. De entrada, una prueba rápida. Si esta nos sale no reactiva, el resultado va a ser negativo para VIH, ¿no? No podemos descartar la patología, ¿no?, por lo que les he mencionado. Puede ser que esté en el periodo ventana, entre otros. Hay que entregar el resultado, consejería. Tenemos que explicarle el cuadro y volverle a pedir una prueba. En caso, digamos, de que la primera prueba rápida sea positiva, primero hay que solicitar una prueba rápida, otra vez. Un ratito de chicos, por favor. Se me congela mucho el mouse, entonces con esta, listo. Entonces, en caso de que la primera prueba reactiva sea positiva, pedimos una segunda. Si esta es no reactiva, podemos confirmar con un método de ELISA, ¿no?, para detectar antígenos anticuerpos. En caso de que esta saliera positiva, ya directamente el resultado va a ser positivo. Hay que entregar los resultados, notificar el caso y darle un seguimiento médico. Bueno, entonces cuando pidamos ELISA y esta nos salga no reactiva, ya podemos descartar porque ya tenemos una prueba que nos asegura que no hay antígenos, no hay anticuerpos para esta patología, entonces descartado con ELISA. En caso de que el ELISA no saliera positivo, ya dijimos, positivo de entrada. En caso de que el ELISA sea indeterminado, hay que volver a repetir en 30 días con una nueva muestra. Entonces, en los pacientes en los que la primera prueba haya resultado ser negativa, hay que considerar si hay exposición de riesgo, ¿no? Podría estar en un periodo de ventana, nueva prueba en 30 días, como les he mencionado. Listo. Una vez que el ELISA haya salido positivo y nosotros queramos sí o sí confirmar el diagnóstico, podemos pedir una prueba confirmatoria. La que utilizamos en nuestro medio es la Western Blot. Esta ya es una prueba confirmatoria, sale positivo y ya podemos solicitar carga viral y CD4. Tenemos estas dos, no hay con qué perdernos. O sea, el diagnóstico es positivo, es porque el paciente tiene VIH, entonces ya no hay duda, ¿no? Pero además, para explicarles un poquito más, los métodos indirectos y los directos. Entre los indirectos están los para hacer screening, ¿no?, para hacer tamizaje, las pruebas de inmunoenzimática, la de dot blot, que son las pruebas rápidas, las confirmatorias, Western blot y el IFI. Con que se sepa la Western blot y una carga viral suficiente. Para los métodos directos, si ya ustedes quieren ser más específicos, un cultivo vírico, la detección de antigenemia y la PCR.
Listo. Entonces, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico, ya tengamos nuestra prueba rápida, el ELISA, el Western blot, ya está confirmado con carga viral y todo, entonces realizamos, ¿no?, la evaluación inicial. Importante que sepan que esto se tiene que realizar antes de iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Para qué? Para ver el estado del paciente, para ver cómo está de entrada y para hacer un monitoreo del tratamiento y de la misma enfermedad, ¿no? En la evaluación inicial, el primer laboratorio que pedimos siempre hay que pedirle recuento de CD4, la carga viral plasmática, el genotipo de resistencia y serologías. Hay que ver serologías para virus de la hepatitis B, hepatitis C, sífilis, toxoplasma, citomegalovirus. Pedirle un hemograma completo, haciendo énfasis, ¿no?, en perfil renal y hepático. ¿Por qué? Porque si iniciamos tratamiento antirretroviral, empezamos el tratamiento, tenemos que ver que el paciente esté en óptimas condiciones, ¿no? Porque hay medicamentos que son nefrotóxicos y también hepatotóxicos. Entonces, importante que pidan esto de entrada. Cuando se haga o se solicite el recuento de CD4, estos se pueden como clasificar en categorías. Si el paciente tiene, digamos, CD4 por encima de los 500 células, ya es una categoría A. Cuando tiene CD4 desde los 200 a los 499 células, ya es una categoría B. Y si tiene CD4 menos de 200 células, ya se considera una fase C, ¿no? Una fase SIDA. Como verán, los CD4 mejor si están por encima de los 500, ¿no? Este es uno de los objetivos del tratamiento antirretroviral, que los CD4, los linfocitos, o sea, los soldaditos de defensa, estén por arriba de las 500 células. ¿Esto para qué? Para prevenir o para ver, incluso iniciar profilaxis en caso de que los CD4 estén bajos, nos sirve para iniciar profilaxis contra las infecciones oportunistas. Porque como bien sabemos, son pacientes que están inmunodeprimidos, entonces ameritan un control o un cuidado especial. A ellos tenemos que cuidarles mucho los linfocitos, ¿no? Para prevenir de infecciones oportunistas, neoplasias, entre otros. Respecto al tratamiento, puntos importantes que tienen que saber. Los objetivos. ¿Para qué están iniciando tratamiento? Principal, para suprimir la replicación viral, ¿no? Para detectar una carga viral que sea baja, para restaurar la función inmune o para prevenir, ¿no?, la progresión, la progresión deterioro de este, ¿no? Para prevenir la transmisión de esta patología, para reducir la morbimortalidad y para lograr una carga viral que sea indetectable. El tratamiento siempre tiene que ser monitoreado, ¿no? Tenemos que monitorear la carga viral. La carga viral se pide cada 6 meses en Bolivia, pero en la literatura nos indica, ¿no?, que la podemos pedir de entre 3 a 6 meses. Los CD4, aquí igual lo pedimos juntos, ¿no? Carga viral CD4 se solicita al instituto que está frente al materno, ¿no? Carga viral CD4 se piden los dos cada 6 meses, pero si es un paciente crónico que tiene mala adherencia al tratamiento y que está con factores de riesgo, se pide incluso cada 3 meses. La función hepática y renal hay que monitorear siempre con laboratorios. Generalmente estas igual se pide, ¿no?, cada 6 meses. Y el perfil lipídico, igual, cada 6 meses. Listo. ¿Qué más se le puede? La vacunación. Los pacientes con VIH sí son inmunodeprimidos, pero también tienen que recibir vacunación, ¿no? Vacunas que sí o sí pueden recibir son vacuna contra la influenza, contra el neumococo, hepatitis A y B, incluso contra el COVID-19. Pero ¿qué vacunas no pueden recibir? Vacunas que estén vivas atenuadas. Y sobre todo si el recuento de CD4 está por debajo de los 200, ¿no? Entonces, contraindicado que ustedes vacunen pacientes con vacunas vivas atenuadas y que tengan CD4 por debajo de los 200. ¿En qué momento nosotros consideramos una carga viral indetectable? Cuando el recuento de los virus, ¿no?, o la carga viral esté por debajo de las 20 a las 50 copias por ml. Que estas copias, o sea, este nivel de carga viral, si por 6 meses o más incluso están en parámetros, ¿no? No superan las 50 copias, podemos decir incluso que el paciente no puede transmitir por vía sexual el VIH, ¿no? El tratamiento es de por vida, no se tiene que suspender, incluso cuando la carga viral es indetectable, no se puede suspender para nada el tratamiento antirretroviral. Y mejor, ¿no? Si el tratamiento antirretroviral lo damos de forma precoz, tiene un mejor pronóstico para el paciente. Respecto al tratamiento, o sea, varía. Según la literatura, vamos a utilizar todo este tipo de medicamentos, ¿no? Pero en nuestro medio no es así, tanto por
por el stand de medicamentos, ¿no? No tenemos todos, entonces tenemos que utilizar lo que tenemos, pero en Bolivia hay un esquema que sí o sí está. Utilizamos esto, lo que son los inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? La amibudina y también el tenofovir, ambos inhibidores de la transcriptasa inversa. También utilizamos el dolutegravir, que es un inhibidor de la integrasa, ¿no? Con que tengan estos tres está perfecto. El esquema utilizado en Bolivia, el de primera línea, es el tenofovir de 300 miligramos más la amibudina 300 miligramos, dolutegravir de 50 miligramos vía oral cada 24 horas. Estos tres fármacos, estos tres medicamentos, vienen en un solo comprimido. Un comprimido que el paciente tiene que tomar todos los días. O sea, sin suspender para nada, ni como les he mencionado, ¿no? Todos los días. Y es mejor si es a un horario específico. ¿Esto para qué? Para que se vaya acostumbrando y evite como olvidos, todo eso, ¿no? Entonces, en un mismo horario. Después hay una alternativa. En caso de que no tengamos dolutegravir, podemos o no se pueda utilizar el dolutegravir, tenemos como alternativa el efavirenz. Tenofovir 300, la amibudina 300 y efavirenz 600 miligramos vía oral cada 24 horas, ¿no? La alternativa. ¿En qué casos no podemos utilizar el tenofovir? En pacientes que tengan insuficiencia renal y osteoporosis, que tengan osteoporosis severa. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, los fármacos, además claro, de tener un beneficio, tienen efectos adversos. Todos los fármacos tienen un efecto adverso. El tenofovir, por ejemplo, genera daño renal y además es un osteopénico. Y si le damos a un paciente que tenga una osteoporosis severa, pues lo vamos a arruinar más, ¿no? La lamivudina es bien tolerado por lo general. El dolutegravir genera insomnio, un aumento de peso. Es por eso que controlamos también el perfil lipídico de los pacientes, ¿no? En la evaluación inicial, el efavirenz ya genera, ¿no?, sueños vividos y mareos. Bueno, entonces, si no podemos utilizar tenofovir, ¿qué utilizamos? Entre alternativas tenemos el abacavir, más la amibudina y dolutegravir, ¿no? Solo cambiamos por abacavir, que sí lo encontramos en nuestro medio. El tratamiento en Bolivia, generalmente contra las profilaxis de infecciones oportunistas, un paciente les llega con su examen de cada 6 meses y vemos que los CD4 están disminuyendo, ¿no? Está en una categoría B, está en una categoría C. En este caso, está en una categoría C, ¿no? Por debajo de las 200 células. Entonces, como profilaxis, le damos trimethoprim, sulfamethoxazol de 160 a 800 miligramos vía oral cada 24 horas, ¿no? Pero si los CD4 están más bajos todavía, por debajo de los 50, ya vamos directamente a la citromicina, ¿no? 1200 miligramos vía oral una vez por semana. Es un poquito más fuerte. En pacientes embarazadas que tengan además VIH, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Le podemos o no le podemos dar tratamiento antirretroviral? Y la respuesta es que sí. Se les puede dar con todos los cuidados mencionados, además de un correcto control prenatal, ¿no? Todos los cuidados que tiene que tener. Y una vez nacido el recién nacido, que incluso puede ser por cesárea, ¿no? Para evitar el contacto, se hace la profilaxis con sidobudina en jarabe de 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas por 4 semanas. Y claramente a estos pacientes no se les da, ¿no?, lactancia materna. Evitamos el contacto entre madre e hijo. Listo. Entre las medidas de prevención, ¿cómo vamos a prevenir el VIH? Esto ya es tema conocido, ¿no? Ustedes lo saben. El uso de métodos anticonceptivos, los de barrera, ¿no? El uso del condón, reducir el número de parejas sexuales que sean con parejas conocidas. La detección y un tratamiento en embarazadas, hace mucho hay que notificar la exposición accidental, realizarse una prueba de VIH al menos una vez al año y más que todo aquellas personas expuestas, ¿no? Personal de salud, personas que trabajan cuidando a esas personas, ¿no? Enfermería, cuidados, entre otros. También hay que mantener un diálogo honesto con sus parejas sexuales. Esto ya es para cada paciente, hay que ir explicándoles, ¿no? Que como si el VIH, la mayoría de las personas, casi en todos, va a generar cierto tipo de como miedo, vergüenza al rechazo por las demás personas. Entonces hay que explicarles. Una persona no te va a decir tengo VIH, ¿no? Entonces hay que ser un poco más conscientes, intentar como concientizar a la población sobre eso. Porque a los pacientitos que nosotros generalmente vemos, no te dicen de entrada tengo VIH, les da vergüenza, les da pena. Algunos incluso por la vergüenza no van a recoger su tratamiento antirretroviral de todos los meses, no se hacen en los laboratorios, todo eso, ¿no? Entonces es un tema complicado que incluso deberíamos darles apoyo con psicología o psiquiatría, ¿no? Dependiendo del caso.
hay que evitar compartir agujas con los demás en el uso de las drogas intravenosas, ¿no? Si es que un paciente ha tenido contacto con un paciente con VIH, hay que tomar el medicamento, la profilaxis post-exposición, ¿no? Incluso el personal de salud que se haya pinchado con una aguja, personal de laboratorio que se haya cortado con uno de los vidrios, entre otros. Hay que protegerse durante las relaciones sexuales con los preservativos, ¿no? Métodos de barrera que además de protegernos contra el VIH, pues nos va a proteger contra otro tipo de ITS. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Porque vamos a ver caso clínico hoy día, como les he mencionado. ¿Ha quedado claro? ¿Podemos reforzar otra parte? ¿Todo eso? No hay dudas, ¿no, chicos? Para que empecemos con el caso clínico. Bueno, creo que no hay dudas. Entonces vamos a continuar con el caso clínico. Se lo voy a leer y les voy a ir preguntando y vamos a ver qué tal. ¿Ya? Entonces, el primer caso se trata de un paciente varón de 35 años, sin antecedentes conocidos, y nos viene la consulta porque tiene tos seca, tiene sensación de falta de aire, disnea progresiva, ¿no? Tiene fiebre y pérdida de peso hace un mes, ¿no? Además dice que tiene placas blanquecinas en la boca desde hace 2 semanas, que no tiene controles médicos previos. Es la primera vez que viene al hospital, tiene una vida sexual activa sin uso regular de preservativo. Ya nosotros le escuchamos, le revisamos, está con fiebre, ¿no? Tiene una temperatura de 38,5 grados centígrados, además frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 28 y está saturando 88. Aire ambiente. Le revisamos la cavidad oral, tiene la lengua con placas blanquecinas desprendibles, tiene crepitantes basales a la auscultación pulmonar, tiene aderopatías cervicales pequeñas, le pedimos un estudio de rayos X y vemos infiltrados intersticiales bilaterales. Se le realiza un test rápido de VIH, no sale positivo, le pedimos una evaluación primaria, los CD4, ¿no? Salen 90 células por microlitro o por milímetro cúbico, y la carga viral nos sale con 320.000 copias por ml y un LDH elevado. ¿Cuál es el diagnóstico de esta patología, chicos? Ahora sí les voy a preguntar. Amanda, ¿cuál es el diagnóstico de esta patología? Grace. Vamos, chicos, está súper sencillo, al parecer. Ya. José Guadalupe Gutiérrez. Neumonía secundaria, secundaria VIH. El diagnóstico no es VIH. Ahora, ¿dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, si para ti empezaremos porque es un VIH positivo, ¿no? Porque tienes un test rápido que ha salido positivo. Entonces, si tu primer test rápido te ha salido positivo, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué vas a hacer con ese pacientito? Repetir otra prueba rápida. Exacto. Si quieres asegurarte del diagnóstico, ¿qué le vas a pedir después? Un ELISA. Muy bien. Y para confirmar tu diagnóstico, Con el Western blot y carga viral. perfecto.
Muy bien, entonces sigues ese esquema, ¿no? Prueba rápida, ELISA, Western blot. Estás hecho con eso con la doctora Castro, no te va a decir más. Ahora, para ir un poquito más intenso, ¿no? ¿En qué fase crees que se encuentra este paciente? Hay una fase aguda, hay una fase crónica y hay una fase de SIDA. Aguda sería por la evolución y por la carga viral, tal vez. No recuerdo bien. Aquí tienes una carga viral. Esto lo vamos a ver, vamos a resolver. Listo. Revisaremos. Te dice fase aguda 2 a 6 semanas, ¿no? Es una infección primaria, tiene alta carga viral, exacto, tiene CD4 que están por debajo, es paciente muy contagioso y no tiene anticuerpos. Entonces, sí es una fase aguda, ¿no ve? Perfecto, síndrome de tiroides retroviral, además, esto no es muy contagioso, pero a ti te ha salido positivo la prueba, ¿no? Eso es lo que te va a hacer diferenciar a ti. En la fase aguda, las pruebas pueden salir negativas, ¿no ve? Entonces es un paciente que no tiene anticuerpos, por ende el resultado en la fase aguda te va a salir negativo. Entonces ahí ya puedes diferenciar. También por la cantidad de los CD4, ¿no ve? Ahora volviendo a revisar el caso de tu paciente, aquí está. Por la carga viral tienes una carga viral súper elevada, pero además 3.200 copias, ¿no? Tus CD4 están por debajo, por 90 células. ¿Qué sería para ti? Volviendo a ver el cuadrito. Descenso transitorio de CD4 y en el SIDA ya es CD4 por debajo de los 200, ¿no? Entonces, ya viendo esta comparación, ¿cuál sería tu diagnóstico final? ¿En qué fase está tu? En fase SIDA. Exacto, ya está en fase SIDA tu paciente, ¿no? ¿Y cuál es la infección más probable, ¿no? En este pacientito. La neumonía por neumocistis y girovesa. Exacto. Entonces, ¿qué vas a hacer con tu pacientito? Si tiene neumonía, le vas a dar un tratamiento, ¿no ve? ¿Cuál es el tratamiento más común? El trimetroprima, sulfametoxazol. Exacto. Por esto. Por esto. ¿Tu CD4 en cuánto está de tu paciente? En 90. Muy bien, todavía no desciende hasta los 50, ¿no? Entonces todavía no necesitas el citro. Empieza con trimethoprim, sulfametoxazol y tienes tu tratamiento. Muy bien. Eso. Ahora, en su examen físico, ¿qué te llama la atención? En esto. Que tiene fiebre, pues, indica la infección activa. Está Ya, taquicárdico, taquipneico y baja saturación. muy bien. Muy bien. A tu A tu trimethoprim, trimethoprim, si tu paciente está desaturando, ¿qué le puedes añadir? El soporte respiratorio oxígeno. Exacto, y además le puedes adicionar un corticoide, ¿no ve? Pero solo por lo de su infección oportunista, ¿no? Solo por eso. Un corticoide, una sola dosis, no necesitas más. Trimethoprim sulfa, tu corticoide y suficiente con eso para tu infección oportunista, ¿no? Listo. ¿Qué tienes que hacer respecto a la patología principal con el VIH en este pacientito? Tienes que empezar a tratar viral, ¿no? ¿Qué esquema vas a utilizar? Todo. Empezaría, bueno, indica, ¿no?, que no tiene controles médicos, le informaría al paciente que tal vez no sabe que tiene VIH, le indicaría que tiene su diagnóstico y le iniciaría el esquema, el TLD. Exacto. Ya diagnosticas a tu paciente,
le vas a pedir su evaluación inicial, ¿no? Vas a pedir todo lo que tú necesitas para armar tu esquema, para ver a tu paciente como todo, integral. Vas a ver todo de él y vas a iniciar tu tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El esquema utilizado en Bolivia. Tenofovir, Ujú. butadina y dolugravir. Ahí vamos. Tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Y si quieres ser más sencillo, la TLD, ya está. 300-350. Vía oral cada 24 horas o todos los días en un mismo horario por el resto de su vida. Si este paciente tiene buen tratamiento, es muy cumplido, realiza sus controles, cada 6 meses te viene con su control de CD4 y carga viral, te salen copias por debajo de 40. ¿Tú qué consideras? Copias por debajo de 40. ¿Qué te suena eso? Que está en tratamiento antirretroviral eficaz, está Muy bien. indetectable. Exacto. ¿Qué vas a hacer con su tratamiento? Le continúo tratamiento. Exacto. No vas a suspender para nada. Muy bien. Perfecto tu caso. Ahora vamos a ver el siguiente caso clínico. Mujer de 24 años que consulta por fiebre, dolor de garganta, tiene rash en tronco, adenopatías cervicales, con 7 días de evolución. Nos dice, ¿no?, que ha tenido contacto sexual sin protección hace 3 semanas. En el examen físico solo está con fiebre. El resto de signos vitales dentro de parámetros normales. Tiene su faringe eritematosa, exantema maculopapular en tórax, tiene adenopatías cervicales dolorosas. Se le ha hecho un test rápido de VIH, nos ha salido negativo, pero se le ha hecho un test más específico, que es una ELISA, y ha salido positivo. ¿No? Test rápido negativo, ELISA positivo, PCR para VIH positivo. Se le ha solicitado carga viral y CD4, CD4 en 480 células, carga viral en 1.200.000 copias. ¿Cuál sería su diagnóstico? A ver, vamos a ver a alguien más. Viviana, ¿cuál sería tu diagnóstico respecto a este pacientito? O a esta pacientita, ¿no? 24 años, tiene su patología. Sería VIH. Ujú. Muy bien, es un VIH. Aunque te haya salido negativo, pero es VIH. ¿En qué fase estaría, según tú? Mm, Tienes un test rápido que es negativo, pero tienes un ELISA, un PCR que son positivos y además tienes una carga viral que está altísima, pero tus CD4 están bien nomás. una Están, fase crónica. eh, vamos a ver. Como les mencioné, hay fases clínicas, ¿no? Entre las fases clínicas teníamos la fase aguda, la fase crónica y la fase SIDA. 2 a 6 semanas tras la infección. Tu paciente te dice 3 semanas. Ha tenido contacto con una persona desconocida, 3 semanas sin protección. Tienes alta carga viral, tienes un descenso transitorio leve de los CD4, pero no hay anticuerpos. Esto quiere decir que tus pruebas van a salir negativas. Ahora, en una fase crónica, 5 a 10 años. Paciente sin tratamiento, asintomática, síntomas leves, replicación viral persistente, pero hay un descenso mayor de los CD4. Recapitulando, ¿cuál sería tu diagnóstico final con esta paciente?
Muy bien, está en una fase aguda, ¿no? ¿Por qué? Por lo que les he explicado, ¿no ve? Un PCR, ¿cuándo te va a salir positivo? Desde el momento del contacto de los 10 a los 14 días, ¿no ve? El ELISA, ¿desde cuándo te va a salir positivo? Desde los 15 a los 20 días. Y el test rápido, un test así, un test rápido que lo realizamos en cualquier laboratorio, ¿desde qué momento te va a empezar a salir positivo? Desde las 3 a las 12 semanas, ¿no ve? Entonces tu paciente te dice que ha tenido contacto hace 3 semanas, o sea, está al límite, es por eso que ha salido negativo. A partir de las 3 hasta las 12 semanas, el test rápido recién va a salir positivo. Pero tenemos pruebas que son más eficaces, que es la PCR, por ejemplo, VIH. Esta es la más rápida. Te va a salir positivo de 10 a 14 días después del contacto. Y eso quiere decir que tu pacientita estaba en un periodo ventana, ¿no? Lo que les he explicado, desde la infección hasta que las pruebas salen positivos. Es por eso que es negativo, por el periodo ventana en el que estaba la paciente. Sí, en efecto, la paciente está con VIH en una fase aguda. Ahora, ya les he explicado, ¿no? ¿Por qué ha salido negativo? Por el periodo ventana. Y entonces, ¿qué hacemos con esta pacientita? Aparentemente no tiene una infección oportunista, ¿no? Está con una faringeritis hematosa, está maculopapular en tórax, hay adenopatías, ¿sí? Pero aparentemente no hay, ¿no? Una infección oportunista, nada. ¿Por qué? Porque sus CD4 están dentro de parámetros normales. Y si sus CD4 están en 480 células, ¿en qué categoría estaría? Ay, no. ¿En qué categoría está? En categoría B. Categoría B. ¿En cuál? En la categoría B. No, en la categoría A estaría, ¿no? Porque tiene CD4 por debajo de los 500, pero por arriba de las 200 células. ¿No? Por debajo de las 500 células, categoría A. De 200 a 400. Ah, sí, tienen razón. Tenía la categoría B. Estoy al revés. Perfecto. Una categoría B. Entonces, ¿qué hacemos con esta pacientita? Tiene una carga viral alta, CD4 bien. ¿Qué hacemos? Iniciar tratamiento antirretroviral para fase aguda del esquema TLT. Perfecto, empezamos. ¿No? Todo muy bien. Ese sería empezar tratamiento antirretroviral, concientizar a la paciente, explicarle todo sobre esto, ¿no? Todos los cuidados que tiene que tener con el tratamiento, hay que explicarle que es tratamiento de por vida, hay que concientizarle, ¿no? Cambiar como esa perspectiva que tienen los pacientes de ahora, ¿no? El hecho de que el VIH, explicarles, ¿no? Que tener VIH hoy en día ya no es una sentencia de muerte, ¿no? No es decirle tienes VIH y te vas a morir, ¿no? Sino que hay que explicarles que es una enfermedad crónica, sí, pero que es controlable, que si se diagnostica, que se trata a tiempo, si tiene buena adherencia al tratamiento, la persona puede vivir tranquilamente el resto de su vida o el resto que le quede, pero que es controlable esta patología. No es que se les va a diagnosticar y se van a morir, entonces hay que siempre concientizar al paciente, explicarles, ¿no? Cada cuánto va a hacer sus controles, qué se tiene que hacer, por qué se tiene que hacer, todas esas cosas, ¿no? La finalidad del tratamiento, todas estas cosas. Lo de las vacunas siempre hay que concientizar a los pacientes, ¿no? Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre el tema? Ha sido un tema bastante conciso, porque yo sé que el VIH es un tema larguísimo, les va a costar, pero he tratado de ir lo más al punto posible, porque el decirles que aprendan lo de las moléculas, la replicación del virus, esta fase, la otra fase, es mucho y la verdad no les van a preguntar sobre eso. Poco o nada les interesa a los doctores que sepan, en tal proteína pasa esto, con tal enzima pasa esto. Con que sepan este ciclo y sepan explicarlo con la patología, ¿no? Por ejemplo, el ciclo de replicación, que hay una destrucción de las células que están infectadas, que además hay una apoptosis, destrucción por el sistema inmune, que además hay una disminución progresiva de los CD4, el sistema inmunológico desciende, va a generar la clínica, las manifestaciones clínicas del paciente.
por todo esto, ¿no? Por las fases, por la progresión de la enfermedad, es suficiente. A ellos les interesa más el cuadro clínico, las fases, un diagnóstico, tratamiento. Eso es lo que con lo que les van a saturar y lo que tienen que aprender sí o sí, ¿no? De memoria. ¿Alguna dudita que tengan respecto al tema, chicos? Disculpe. Sí, el tratamiento antirretroviral es universal, pero hay alternativas, ¿no? Que podemos utilizar en caso de que el paciente no podemos utilizar esto en el primer paciente, ¿no? Por ejemplo, en el tenofovir podemos sustituir por abacavir. Solo sustituimos abacavir, ¿por qué? Porque tenofovir no lo vamos a utilizar en pacientes que tengan insuficiencia renal, ¿no? Porque es nefrotóxico y genera o empeora el daño renal mismo que tiene el paciente y que además que es osteopénico. Entonces, pacientes con osteoporosis severa, imposible. Sustituimos abacavir. Pero además, como primera línea, tenemos claramente eso, pero hay una alternativa que es el efavirenz. Cuando no tenemos dolutegravir, efavirenz 600. Podemos cambiar. Pero el esquema utilizado así a nivel nacional es este, ¿no? Tenofovir, lamivudina y dolutegravir. Claro, en otros países por los recursos igual utilizan otros medicamentos, ¿no? Como les mencioné, estos. Pero en Bolivia es ese esquema, ¿no? Nacional, para todos. Actualmente el tratamiento se los da para 3 meses, es decir, que viene el paciente, se les da viene ya con resultados de CD4 y carga viral y laboratorios. Se lo solicita cada 6 meses, el paciente viene con sus resultados, se le da la receta y el tratamiento les cubre 3 meses, ¿no? Todos los días y tienen que volver por los medicamentos. Antes se les daba para 6 meses, pero se ha visto que no tiene muy buenos resultados, que los pacientes se olvidan tomar el medicamento, no cumplen, entonces 3 meses para tener un control más estricto, para ir viendo cómo están progresando todo esto. Y en las embarazadas es lo mismo, se puede. Utilizamos el mismo esquema, ¿no? Pero con ellos ya la diferencia, la profilaxis para el recién nacido y los cuidados al momento de que se haga la cesárea. En caso de que sea una carga viral indetectable y ocurra, entonces se les da, ¿no? La profilaxis para el recién nacido, los controles, el tamizaje, todo eso.